Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada virtual dedicada a la actualización de la estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura asistencial contenida en el programa médico obligatorio. Estimación que ProSanity Consulting viene desarrollando desde hace más de 10 años a través de diferentes equipos técnicos coordinados por los doctores Ernesto Van der Kooi, Héctor Pesela y Adolfo Carril. Y desde hace 6 años en forma conjunta con la Universidad y Salud bajo la atenta mirada del doctor Rubén Torres. A todos ellos, muchas gracias por su valioso aporte. Queremos agradecer también a quienes están haciendo posible esta transmisión. A Emanuel Luciano Díaz de iSalud y también a Belén Jiménez de iSalud y Mariana Cheves por sus actividades relacionadas con la producción de esta jornada. Dicho lo cual, voy a comentar muy brevemente el formato y la dinámica que pretendemos darle a este encuentro. En primer lugar, el doctor Rubén Torres, rector de la Universidad y Salud, va a proceder a la apertura de la jornada. En forma seguida, el doctor Ernesto Van der Kooi, director de ProSanity Consulting, nos introducirá en la temática que nos ocupa en esta reunión. Finalmente, el doctor Rubén Roldán, consultor senior de ProSanity Consulting, va a realizar una exposición más detallada sobre las principales variables de esta actualización y su incidencia en el nivel de gasto observado. A su término, vamos a abrir un espacio de 10 minutos de preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos que nos las envíen a través del chat y, si es posible, nos indiquen a quién va dirigida esa pregunta. En el cierre, escucharemos las palabras del señor Superintendente de Servicios de la Nación, licenciado Eugenio Zenarini. Escuchamos ahora al señor rector de la Universidad de Salud, doctor Rubén Torres. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio virtual de la Universidad y Salud y a este momento que ya se ha transformado, diría, en un clásico anual de nuestra actividad conjunta con los amigos de ProSanity, y en el cual, como ustedes saben, estimamos el valor del programa médico obligatorio. Un hecho que, como siempre hemos destacado, resulta para nosotros de vital importancia para poder fundamentar determinadas políticas en el campo de la seguridad social, del aseguramiento privado e incluso del propio aseguramiento público. El valor del programa obligatorio. Un hecho que, como siempre hemos destacado, resulta y en estos momentos para poder fundamentar. En estos momentos creo que en función de esta pandemia que estamos atravesando, tenemos dos situaciones importantes. Una que hace, creo, mucho más necesario tener un lugar de referencia, porque las condiciones económicas y sanitarias que nuestro país está transitando y en las cuales nos encontraremos terminada, esperemos afortunadamente, esta situación, nos van a obligar a hacer mucho más eficientes y eficaces nuestras herramientas para poder hacer que los recursos alcancen para que su distribución sea absolutamente equitativa entre todos los argentinos. Y el otro tema es la oportunidad que la pandemia presenta. Es decir, hoy que tenemos expuesto en todas sus situaciones al sistema de salud, en las buenas y en las malas situaciones, creo que tenemos la enorme oportunidad de avanzar en aquellas reformas que el sistema requiere. Y entre esas reformas está justamente poner nuestra visión sobre el programa médico obligatorio, un programa médico obligatorio construido de una forma absolutamente acrítica, y además poner también nuestra visión, como les decía, en el tema de la gestión y del modelo de atención, para que realmente podamos cumplir con la iniciativa y con la meta que todos tenemos,
que es alcanzar salud para todos en condiciones equitativas en cualquier lugar del país e independientemente de las condiciones económicas de cada uno de los ciudadanos. Les agradezco nuevamente que nos estén acompañando y le paso la palabra al querido amigo Ernesto Van der Kolk. Gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más, y es la número 11 ya, en la cual hacemos la actualización de este valor que nosotros, como dijo Rubén muy bien, consideramos esencial. Es muy difícil trabajar si uno no sabe cuánto cuesta aquello que uno tiene obligación de cubrir, ¿no es cierto? Como mínimo. Nosotros desde hace muchos años hacemos esta actualización, que es el objetivo número 1 de este trabajo. Pero desde hace unos años, y casualmente desde que lo hacemos con iSalud, hemos incorporado un segundo objetivo, que es saber en qué medida las obras sociales sindicales están en condiciones de afrontar este gasto. Así que este segundo objetivo es muy importante y en la presentación a posteriori del contador Roldán van a estar los valores de referencia. La metodología que usamos nosotros es siempre la misma y está basada en tasas de uso, indicadores de uso, frecuencia de uso o de utilización de cada una de las prestaciones que están incorporadas en esta canasta que se llama Programa Médico Obligatorio, y el precio. Este año, este trabajo ha tenido un sesgo muy importante porque desde marzo hasta julio, este corte se ha hecho en julio, fin de julio del 20, pero hasta ahora inclusive, con el tema de la pandemia, ha ocurrido que muchos de los indicadores, muchas de las tasas, mucha de la frecuencia de uso se ha modificado. Hay muchas prestaciones que han disminuido, algunas sustancialmente, otras se han mantenido y unas terceras han aparecido como nuevas, como es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los pacientes COVID. Así que, frente a esta situación, este año nosotros hemos decidido, en conjunto con iSalud, hacer una actualización manteniendo los indicadores del año 2019 y solamente modificando precios. Y tenemos como una segunda tarea a futuro, a posteriori, ya lo hemos comenzado, esperemos en poco tiempo poder ponerla también a consideración de ustedes, que es valorizar el periodo que va desde marzo a septiembre inclusive, considerando en ese caso los precios que están tomados en esta actualización. Entonces vamos a tener una forma de comparar qué ha pasado en estos meses y cómo ha impactado esto en las diferentes obras sociales, porque seguramente o se incrementó el gasto o disminuyó el gasto. Esto es lo que estamos averiguando sinceramente. Bueno, ¿qué encontramos nosotros en esta actualización? Encontramos por primera vez en los últimos años, de cualquier forma el contador Roldán lo vamos a marcar mejor, un aumento del costo que estuvo un poquito por debajo del aumento de la inflación, cosa que no ocurrió en los últimos años. Siempre los costos en salud superan en varios un porcentaje importante a la inflación. Pero este año se dio una situación particular que tiene que ver evidentemente con la situación del COVID y el hecho de que la mayoría de los prestadores desde el inicio del año a julio no han modificado sus aranceles. Esto lo va a explicar después el contador. La superintendencia ayudó muchísimo a las obras sociales, sin duda, a partir de asegurarle los ingresos y contribuciones tal cual lo tenían al mes de febrero, marzo de este año, y asignándoles recursos adicionales también de la superintendencia que tienen que ver con el sur, mayores a los del año 2019 sin dudas.
Pero claro, ahí nos encontramos que el sector prestador es un sector que, yo quería decir 2 o 3 palabras, que ha sido muy golpeado. Más allá de que los resultados que va a mostrar el contador Roldán muestran una ligera disminución del costo del PMO en relación a la inflación, hay un elemento que la ha superado como siempre, como todos los años mucho más que este, pero este año también la ha superado, que es el medicamento. El medicamento de cualquier tipo, medicamentos ambulatorios, los medicamentos en internación, los medicamentos de alto costo, la han superado. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, más allá de que entre enero, diciembre y marzo había habido una reducción o por lo menos no habían aumentado los medicamentos, en los últimos meses han aumentado mucho, sin algunos casos en particular, que son los medicamentos que tienen que ver con la atención de pacientes COVID en terapia intensiva, han aumentado en forma tan sustancial que llama profundamente la atención. Así que para terminar con esto y dejarlo al contador Roldán, tuvimos durante el año de julio a julio del año 2019 a 20 una inflación que estuvo en el 43% según el INDEC y un incremento del dólar marcado también de julio a julio, julio 19, julio 20, que ha estado en el 69%. Estos dos elementos impactan en forma diferente sobre un costo del PMO, evidentemente. 2 palabras sobre el sector prestador. El sector prestador no consiguió, evidentemente, privado prestador, que es el 70% de quien atiende a las obras sociales sindicales y en general también a los prepagos. No ha tenido modificación de aranceles en estos meses y, sinceramente, si no hubiera sido por el aporte que recibe del Estado Nacional, hubiera sido muy difícil que hubiera podido mantener las prestaciones como hasta ahora. Tanto el tema de la seguridad social, el seguro social obligatorio, como el de los prestadores, es un problema apenas salgamos de la pandemia. A nosotros nos da toda la impresión de que va a ser muy difícil afrontar los costos del PMO, más todavía de lo que han sido difíciles afrontar hasta la fecha. Los dejo con el contador Roldán y les agradezco a todos muchísimo la presencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Salud y a ProSanity por la iniciativa que tienen año tras año de mostrar los resultados de la estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura asistencial contenida en el programa médico obligatorio. Esta actualización, como bien decía el doctor Van der Kooi, la venimos realizando hace 11 años y año a año vamos creciendo en lo que es la medición más exhaustiva de cada una de las prestaciones que tenemos que costear, ¿sí? Como comentaba el doctor Van der Kooi, tenemos 2 objetivos a tratar en el día de hoy, que es la actualización del gasto necesario para garantizar la cobertura y evaluar la capacidad de financiamiento que tienen los agentes obligados a brindar el PMO. Entendemos el PMO como una canasta, conjunto de prestaciones a brindar por los agentes de salud, regulados por la SUPER, y para las obras sociales nacionales y para las prepagas. También es tomado como referencia para brindar cobertura en obras sociales provinciales y sector público. Principalmente está dirigida a grandes urbes, porque los relevamientos que hicimos oportunamente referían a la Cava y el conurbano. El programa está orientado a una población activa de 0 a 65 años. Las tasas de uso y precio corresponden como les decía, a la Cava y al conurbano, y no incluye gastos centrales de administración de los financiadores.
Los precios de mercado están actualizados a julio de 2020. Y además de los precios de mercado, que es una de las variables que relevamos exhaustivamente, en cada una de las líneas de programa que tiene el PMO, que son aproximadamente 102, no solamente buscar el precio, sino también refrescar la tasa de uso, y además, en los casos que tenemos mucha dispersión, nos valemos de estudio de costos, ¿sí? Tenemos estudios de costos de casi todas las prestaciones que están contenidas en el PMO. También nos valemos fundamentalmente, además de los precios de mercado, nos valemos de nuestra experiencia profesional en el sector público y privado, en donde también nos da una vista de todo el sistema, desde que se generan los aportes y contribuciones, se dirigen a la superintendencia en este caso, hasta que concluye la atención del paciente. Por eso comentaba recién el doctor Van der Kooi lo que es la vista también del sector prestador. Bueno, la primera revisión que hicimos, hicimos una revisión de canastas de prestaciones de otros seguros, revisamos de otras experiencias de otros países, revisamos cálculos de costos, metodología de análisis de costos, obviamente siempre para traerlos a nuestra realidad, y analizamos también la fuente de financiamientos más frecuente. La muestra que se tomó en su origen, hoy es un poco más grande, se tomaron 20 obras sociales, entidades prestadoras, cámaras de diagnóstico y tratamiento, y también droguerías y distribuidoras de medicamentos. Los grandes desafíos que tenemos para todo estudio que se hace dentro del ámbito de la economía de la salud es la heterogeneidad de las entidades, ¿sí? En cuanto al grupo etario que tienen que atender, en cuanto a la selección de las tasas de uso esperadas y la dispersión que encontramos en los guarismos que vamos recabando de diferentes lados. También está el tema de la falta de publicidad de datos relacionados a lo que sería la casuística de consumos. En cuanto al valor a costear, bueno, como les decía, la óptica es desde el financiador, los precios pagados a los prestadores, en base a precios promedio de mercado. Las dos variables que tomamos, bueno, la variable precio es por todos conocidos, los inconvenientes que hay con la inflación, con la escalada del dólar, con la dispersión de precios que hay, pero las que van modificando, las tasas de uso también tienen una modificación que refiere en cuanto a los cambios de procedimientos que hay en los diagnósticos de tratamiento, las modificaciones epidemiológicas, la incorporación de nuevas tecnologías, fundamentalmente este tema, las nuevas guías de prácticas clínicas de diagnóstico de tratamiento basadas en la evidencia y los protocolos institucionales. Vamos al primer objetivo, la actualización del gasto necesario para garantizar la cobertura. Bueno, no sé si se ven bien, pero acá tenemos el resultado final de las cuatro aperturas que tenemos en el programa, que son los programas preventivos, las prestaciones ambulatorias, las prestaciones en internación y las prestaciones especiales. El costo que arribamos este año es 2.541,43. Si a eso le sumamos el coseguro con una incidencia del 100% sobre el afiliado, le cargamos 327 pesos más, y si tomamos al 50%, que es el valor que tomamos como referencia, bajo un criterio de prudencia, sería 246 pesos. Es decir, que el costo se nos va a 2.788. Esta es la estructura relativa, es la misma planilla, pero en razón al poco espacio que tiene
las filminas estas, la pongo en este lugar, en donde vemos que la mayor incidencia se da en las prestaciones ambulatorias, con una crecida mes a año de las prestaciones especiales, como consecuencia del aumento en los medicamentos especiales. En las prestaciones ambulatorias también se da la crecida por la incidencia de los medicamentos. Hay una vista simplificada de, los programas serían las prestaciones dentro de cada uno de esos 4 capítulos que más impacto tienen en el costo de cada universo de estos. Dentro de los programas preventivos, el PMI, programa materno-infantil, significa el 76%. Las prestaciones ambulatorias, consulta en general, imágenes, laboratorio, medicamentos pacientes ambulatorios y ontología, significan el 83%, de los cuales el medicamento pacientes ambulatorios impacta solamente en un 28%. Bueno, con relación a las prestaciones con internación de agudos, impactan el 93%, y las prestaciones especiales, tenemos medicamentos especiales, discapacidad, ambulancias, traslados, emergencias, fertilización, prótesis, ortesis e implantes, suman casi el 90%. Dentro de ese capítulo, los medicamentos especiales significan el 50%. Acá tenemos una pequeña síntesis de cómo es la construcción de las 102 líneas de programas o líneas de prestaciones que analizamos año tras año para determinar el costo. Que próximamente lo tendrán vía digital y a la vuelta de su correo electrónico. Para simplificarlo, tomamos las tasas de uso, las unidades medidas, son 102, como les decía, unidades de producción, y el costo unitario. De allí sacamos la cápita anual y la cápita mensual. Dentro de lo que es la parte de internación de agudos, ¿sí? Acá también estamos creciendo en cuanto a la medición. Hasta el año 2018 teníamos una tasa de unos promedios teníamos una internación de 4,5 que pasó a 3,73, y la distribución que teníamos en piso y en las unidades de cuidado intensivo era de un 80 y un 20%. Incorporamos otras prestaciones, las internaciones clínicas, pediátricas y la internación de neo, y nos cambió la composición, se nos fue al 86% la incidencia de piso y a un 14% las unidades especiales. Lo que vemos acá que la tasa de uso creció, a diferencia de los promedios de día los promedios de día de esta edad que bajaron. Esto lo mostramos porque es una de las de más impacto que tiene dentro de lo que es el costo, ¿no? Dentro de lo que es... tanto jodimos que no tenemos relación, no tenemos referencia, y está bueno, esto después va a estar por mail, al menos para saber cuando hablamos de qué estamos hablando. Nos ayuda un poco todo esto. Sigo con la parte de incidencia de los medicamentos. Hicimos una línea trazadora de todos los capítulos y extraemos los medicamentos solamente la incidencia de los medicamentos que impactan en los programas preventivos, que básicamente son la parte de inmunización, leche materna, luego en el ambulatorio, por excelencia, los medicamentos pacientes ambulatorios, en donde el coseguro año tras año, en los últimos años, ha crecido bastante al bolsillo del afiliado. De esa manera llegamos a un valor de casi 432 pesos. Luego, en la internación, en el impacto 141 pesos, y las prestaciones especiales tenemos 370 pesos con 77, en donde 292,95 son los incluidos en el sur. Y en no sur,
73,82. Creo que es un 80 y un 20% aproximadamente. El no solo son los medicamentos que se han ido agregando año tras año. Bueno, acá tenemos unas líneas de estos 4 capítulos de cómo se fueron desarrollando a lo largo de los 10 años. Acá tenemos las prestaciones ambulatorias, que decayeron un poco, luego las prestaciones con internación, que también cayeron por los efectos que les decía, y las prestaciones especiales, que estas siempre van en crecimiento constante. Acá abajo tenemos los programas preventivos que también se mantienen constantes. Bueno, acá tenemos toda la serie, no sé si se ve bien, pero de 88,26 que teníamos para el PMO, hoy estamos hablando de 2.541,53, y de un coseguro de 13 pesos pasamos a 246,72. Acá tenemos en pesos el salto que dio del 2010 al 2020, de 88,26 a 2.541. Este gráfico, bueno, no se ve muy bien, pero acá tenemos la inflación acumulada al 2020, que suma a 338,4, y los costos de salud acumulados, sin considerar los coseguros, de 403,2. Acá está lo que decía el doctor Van der Kooi, que siempre se dispara los costos de salud por arriba de la inflación. Acá se da un efecto muy interesante tener en cuenta, porque nosotros siempre pensamos el tema de la salud en términos de pesos, pero tenemos una incidencia importante en todo lo que es el costo de insumos y alguna tecnología que está medida en dólares. ¿Y por qué digo esto? Porque los precios del mercado solamente están fijados en precios. Y cuando hay una disparada del dólar, obviamente se da un desfasaje importante. Bueno, esta es una tabla. En anteriores oportunidades tuvimos dos libros que al que le interese se los recomiendo. Analizamos los ajustes por riesgo del PMO, ¿sí? A raíz de eso analizamos varias obras sociales y la incidencia que tenían de acuerdo al rango etario. A raíz de eso nosotros establecimos estos coeficientes de ese estudio, ¿sí? Que ustedes con esta tabla y con los valores que les acabamos de dar y la realidad que tengan en sus respectivas obras sociales, pueden determinar cuánto es el PMO que les impacta a ustedes. Bueno, esto es referencial, es el grupo etario, la composición del grupo etario, y ahí termina el primer objetivo de la charla. Vamos al segundo. Evaluar la capacidad de financiamiento que tienen los agentes obligados a brindarlo a sus afiliados. Acá hemos, con la información provista por la Super de Salud y por la FIP, en cuanto a aportes y contribuciones, pudimos armar esta tabla en donde organizamos por cápita los rangos de ingresos y cómo la podemos referenciar con relación a las obras sociales, ¿sí? Esto se lee así, que mayor de 4.000 pesos hay 42 obras sociales, ¿sí? Es decir, el 14%. Y tienen una población de 2.134.000, ¿sí? Acá tenemos todo lo que sería la cobertura de la Super, 14 millones, y acá tenemos la cantidad de obras sociales, 290 obras sociales. Con esta información, con el costo promedio el costo del PMO y el ingreso medio de todo lo que es el aporte y contribuciones, podemos hacer estos cuadros. Acá hay muchos datos. En este cuadro tenemos la cantidad de obras sociales, esto suma 290 obras sociales,
esta es la cobertura del PMO con ingresos provenientes solo de los aportes y contribuciones, ¿sí? La cantidad de beneficiarios que impactan estas 74 obras sociales, que son el 26% de las obras sociales, cubren casi 3 millones de afiliados, ¿sí? Perdón. En este cuadro, esta vista es importante, porque esto yo le digo es la cobertura sin red, ¿sí? Solamente con los aportes y contribuciones. Ahora, si a este cuadro le sumamos los aportes que vienen vía el Fondo Solidario de Redistribución y este año el aditamento que le dio la asistencia de emergencia, digamos que se mejora un poco la posición. Pasa a ser casi mitad y mitad, es decir, 142 obras sociales pueden atender a casi 8 millones de personas. Esto sería el número de obras sociales que recaudan lo suficiente para cubrir el PMO. En el 2016 había 180. Luego vino en caída hasta este año que tenemos 142 obras sociales, ¿sí? Este número es con el apoyo, ¿sí? El apoyo extraordinario que tienen las obras sociales. Bueno, el gasto promedio para beneficiarios menores de 65 es de 2.778, con el 50% de los coseguros a cargo del beneficiario. El aumento del bolsillo tiene un gran impacto en la parte de los coseguros, en los medicamentos ambulatorios, y siempre destacamos el valor metodológico de esta herramienta, porque de alguna manera ustedes la pueden extrapolar a sus realidades, y además hemos no solo el valor metodológico, sino también la exposición que ha tenido este estudio a través de distintas ponencias, distintas publicaciones. De alguna manera es una ayuda para completar estudios referidos a la economía de la salud. Bueno, como comentarios, un poco de la reflexión final, un poco sería la síntesis de los cuadritos que les mostré. El 74 de las obras, 74 obras sociales nacionales, es decir, el 26% de las obras sociales, con sus recursos cubren el gasto del PMO. Y eso significa el 21% de los afiliados. En contraposición, hay 216 que no cubren, y eso impacta sobre el 80% de los afiliados. Las novedades de este estudio. Bueno, un poco lo que referenciaba recién el doctor Van der Kooi, que este año levemente el costo del PMO se colocó levemente por debajo de la inflación, y eso básicamente se puede explicar por la postergación que hubo en los aranceles, por la contención de costos y por una dilación en los acuerdos paritarios que bueno, las paritarias van a impactar seguramente en el año siguiente, porque actualmente los convenios se han dado por montos fijos sin incorporarlas al sueldo. Recién en enero se van a incorporar. Vale decir que lo que tenemos para el año que viene es una crecida del costo del PMO, y la atención de todo lo que significaría las prestaciones que no se dieron como efecto del COVID, que básicamente son intervenciones quirúrgicas, consultas ambulatorias y las prácticas y diagnósticos que se derivan de las propias consultas. Bueno, muchas gracias por la presencia. Yo terminé mi exposición. Les agradezco mucho el interés manifestado y bueno, doy paso al coordinador.
Alejandro, no te estamos escuchando. Un momento que estamos con un problema, parece. Nos escuchamos ahora mejor. Ahora sí, Alejandro, ahora te escuchamos perfecto. Perfecto, se escuchaba muy bajo, me parece. Les pido mil disculpas a ustedes y a los asistentes. Una pregunta entonces tanto para Rubén Roldán como para Ernesto Van der Kooi, que refuerza la última parte que nos manifestaba Rubén. ¿Cómo estiman que puede repercutir en el corto plazo, en el costo del PMO, la evidente demanda contenida que se ha manifestado durante la pandemia? Esa es la pregunta. La tomo inicialmente yo. Perfecto. No, yo estimo o estimamos en general, no solamente yo, digamos, en general todos los que estamos analizando el tema en el sector, estamos estimando que la salida de la pandemia va a ser muy grave para el sector del seguro social obligatorio y tanto para los financiadores como para los prestadores, para ambos. Nosotros ya demostramos que a partir de esta presentación lo que significa cuáles son las obras sociales, qué cantidad de obras sociales pueden cubrir un PMO y cómo la ayuda muy fuerte que dio la superintendencia este año a los financiadores, impactó en forma muy importante y permitió que más obras sociales accedieran a poder cubrir un PMO, siempre entendiendo que la cobertura que estamos marcando es sin gasto de administración, cobertura básica. Pero la salida no va a ser así, seguramente, y las obras sociales están atadas a los aportes y contribuciones. Esta es la realidad, más allá de lo que pueda aportar siempre la superintendencia. Pero lo que aportaba por lo menos antes de este momento crítico, le alcanzaba, lo que venía del Fondo Solidario de Redistribución, alcanzaba para cubrir el programa de integración totalmente, y muy poco de lo que era el sur, y estaba atrasado evidentemente lo que era el subsidio sur. Esta situación me da la impresión que se va a seguir repitiendo desde la perspectiva del financiador, se va a seguir repitiendo, se va a ahondar además, seguramente con toda la inflación reprimida, etcétera, el tema se va a ahondar, y lo que uno espera de acá adelante es que los sueldos, o sea, los ingresos, los aportes y contribuciones, no superen la inflación, por el contrario, uno le da la impresión que los sueldos van a subir más lento que la inflación en nuestro país. Por lo tanto, es muy difícil entender que un sistema como este pueda ser financiado exclusivamente con aportes y contribuciones. Bueno, esto es todo un tema para analizar hacia adelante. Está claro que es un tema para analizar hacia adelante. Ahí hay que analizar, me da la impresión a mí, todo el tema de discapacidad. Estamos dando prestaciones, o se están dando prestaciones que son de educación desde el área de salud. El tema de monotributo hay que abordarlo, sin duda. El tema de medicamentos de alto costo, seguro de enfermedades de gasto catastrófico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el otro elemento es el prestador. ¿Qué va a pasar con el sector prestador, que es una columna muy importante para el seguro social obligatorio? Es el que le da las prestaciones. Durante estos meses ha soportado, ya viene muy mal el sector prestador. La mayoría del sector prestador, no estamos hablando de las grandes instituciones, muchas veces adaptadas o pegadas a algún sistema de tipo prepago que hace que el financiamiento le resulte más fácil, sino estamos hablando de las obras sociales, de los establecimientos asistenciales medianos a chicos, del interior del país, de la provincia de Buenos Aires,
los prestadores de diagnóstico, los médicos, por supuesto, ¿no es cierto? Todos los prestadores individuales. Todo esto ya estaba en crisis, ha sido mantenido a partir de exención impositiva, falta de pago de impuestos de muchísimos de los prestadores desde hace tiempo, y gracias a que existe una ley de emergencia sanitaria no se ha caído muchísimo del sector prestador, y por el ATE en este caso. Ahora, la salida de esto, la verdad que lo único que me llama a pensar es que va a ser una crisis muy grande que hay que abordar en conjunto con el sector financiador. Todo el aporte que ha hecho la superintendencia para ayudar a los financiadores no me queda muy claro, bajo ningún punto de vista, que los ha compensado, que hayan sido volcados, aunque sea parcialmente, al sector prestador, porque el sector prestador no ha tenido ningún incremento durante todos estos meses. No sé si alcanza para responder la pregunta. Yo creo que sí, Ernesto. Quisiera saber si Rubén tiene al respecto alguna contestación, sí, que se sume a la tuya. Sí, bueno, el tema obviamente pasa por el impacto que tienen discapacidad, medicamentos especiales y la gran cantidad de obras sociales que hay. De alguna manera, por ahí se puede buscar algún reacomodamiento para bajar el costo. Bajar el costo, ver fuentes de financiamiento alternativas. Yo cuando estaba preparando un poco el área de discapacidad me acordaba el origen de la discapacidad. El origen de la discapacidad apareció en el PAMI y tenía un financiamiento por parte de los combustibles. ¿Sí? Eso después se desvirtuó, fue mutando. Lo mismo pasó con el PAMI mismo. El PAMI mismo tenía el aporte del famoso PRODE. ¿Sí? Y los recursos obviamente eran otros. También era otra la demanda en esa época, había menos afiliados. Pero lo que yo estoy viendo ahora, año tras año, más allá de toda la distorsión que tenemos en todas las variables económicas y la crisis que estamos pasando agravada por el COVID, hay algo constante, que es la inflación, que viene perjudicándonos permanentemente, el efecto del dólar que impacta sobre las tecnologías, la gran crecida de todo lo que es medicamentos de alto costo, y yo entiendo, coincido con el doctor Van der Kooi, que no van a alcanzar los paliativos referidos a contener los sueldos, ¿sí? Porque además hay una realidad, el personal médico, esto se ha visto, la enfermería tienen que ganar salarios dignos, hay toda una revisión. Yo los otros días lo escuchaba al doctor Rubén Torres, viendo que, bueno, que no hay que tener soluciones tímidas cuando estamos hablando de un quebranto, ya no es un concurso preventivo, estamos hablando de un quebranto del sistema. Obviamente, esto son medidas muy difíciles de tomar, algunas son factibles, otras no, pero yo estoy viendo con mucha preocupación este año y el año que viene, cuando se destape todo esto, sinceramente. Va a haber una gran demanda de servicios postergados en términos de cantidades, ¿sí? Tal vez esas cantidades mejoren un poco las finanzas, pero también está el mercado laboral. El mercado laboral va a sufrir grandes transformaciones después de esta pandemia, porque más allá del cambio abrupto que es la modalidad de trabajo a distancia, en forma virtual, han quedado mucha gente fuera del sistema y también la incorporación sistemática de los monotributistas con poco aportes al sistema y con una total inequidad dentro del mismo escala arancelaria de los monotributos, ¿no?
todas esas cuestiones realmente hacen ver con preocupación cómo va a impactar esto, cómo se va a solucionar el tema del financiamiento, ¿no? El financiamiento, esto es importante, y es muy importante, y hay que ayudarlo con otras medidas que largamente están postergadas y seguramente no se van a hacer ni en un año ni en dos, pero son medidas que los que estamos en este tema los venimos escuchando hace muchos años. El ACNET, la Agencia de Tecnología, de Evaluación de Tecnología de Salud, el tema de las obras, la cantidad de obras sociales, moderarlas, hacerlas más que tengan economías de escala, ¿sí? Las compras conjuntas que tanto éxito dieron para bajar el tema de los medicamentos especiales, ¿sí? Tal vez esto... y hay otra cuestión, la gran desinformación que hay a nivel legislativo, ¿sí? En donde incorporan muchas prestaciones que ya están brindadas dentro del amplio esquema de oferta de servicios que tiene el PMO, y sin embargo salen por presión de familiares, todos van incorporando prestaciones nuevas sin la medición del impacto financiero que ellas tienen, ¿sí? Ayer entró, justamente está en tratamiento todas son medidas bienvenidas, éticas, pero de alguna manera yo creo que es importante verificar el impacto financiero que tiene. En su defecto, incorporar prestaciones con los correspondientes recursos. Todo eso a nivel, obviamente, de la visión que puedo tener viendo lo que es la estructura del gasto, ¿no? Cómo se ataca. Los medicamentos especiales necesitan un ACNET, pero no hoy, hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás se viene hablando de eso. Y eso es una ley que no sale. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Ernesto. Ernesto pide la palabra, adelante. A Rubén Torres que dé su opinión, porque es un tema muy amplio y muy interesante y él lo tiene muy bien visto. Por favor. Gracias, Ernesto, pero no quiero abundar demasiado porque coincido en la mayoría de las cosas y creo que está ampliamente contestada la pregunta. Solamente hago referencia a un tema que tocó Rubén cuando dijo que en alguna oportunidad yo planteaba la necesidad de cambios más profundos. Yo estoy absolutamente conteste con esta situación. Es decir, el problema del sistema de seguridad social en Argentina no es un problema de la pandemia, es simplemente un problema que la pandemia ha puesto más en la visión no solo de todos los ciudadanos, sino también del conjunto de los decisores políticos. Y creo que los cambios que nos tenemos que animar a hacer van más allá de que haya existido una pandemia o no. Es decir, en tres términos. Primero, en el del financiamiento, es decir, claramente en un país donde o por lo menos la mitad de los argentinos no tiene un trabajo formal con aportes a la seguridad social, no podemos pensar que el sistema de salud en la Argentina, o por lo menos el sistema de aseguramiento de salud más importante de Argentina, pueda sostenerse solamente con aportes y contribuciones. En segundo lugar, desde el punto de vista del modelo de atención, donde más allá de destacar algunas características del modelo de atención, tenemos que poner el ojo sobre un programa médico obligatorio que es necesario por la criticidad con que fue construido, de que le demos una racionalidad que esté de acuerdo con las posibilidades de pago que los argentinos tienen y que fue implícitamente ignorada por todos los legisladores cuando votaron un conjunto de leyes que sabían absolutamente que no podían ser pagadas. Y en tercer lugar, aspectos de gestión,
del modelo de gestión, porque todos sabemos que existen trastornos de eficiencia y de eficacia en el manejo de algunos sectores de la seguridad social que es necesario corregir. Y lo dejo ahí. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos. Les voy a pedir ahora al señor Superintendente de Servicios de Salud, licenciado Eugenio Zanarini, que provea el cierre de esta excelente jornada. Adelante, Eugenio, por favor. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Rubén. Gracias, Ernesto, ProSanity y Salud, mi querida universidad, por la invitación. Realmente no hay más que coincidencias, tanto en el trabajo que presentó Rubén Roldán, como en las exposiciones previas de lo que estamos pensando y de lo que está pasando en el sistema. Yo por ahí, antes de entrar en mi charla, agregaría a la pregunta que estaban haciendo o a las contestaciones, es que todos, absolutamente todos, tenemos mucho miedo de qué va a pasar el 1 de enero del 2021. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Las obras sociales han tenido su propia plata, no los ha ayudado el Estado. A veces uno, y a mí me da mucha bronca cuando uno lee, el gobierno le dio a las obras sociales, el gobierno le dio a la CGT. Si hubo un sector en el cual, en esta crisis espantosa que estamos viviendo, no fue ayudado o no fue asistido económica ni financieramente, fue el sector de las obras sociales. La Seguridad Social Nacional no recibió un peso del Estado Nacional. Todos los fondos que distribuimos, que creo que entre los distintos sistemas rondan ya los 70.000 millones, son fruto de la recaudación, obviamente, del Fondo Solidario, de lo que había en el Fondo de Emergencia, que después les voy a contar un poco, y de remanentes de ejercicios anteriores, que, bueno, lo que pasa siempre cuando por razones políticas no se actualiza el SUR o no se paga o hay una deuda grande. Estos fueron los fondos que movimos. Y con respecto a las clínicas y sanatorios, yo creo que vamos a cerrar el año con alrededor de 60.000 millones de pesos, sí, del Estado Nacional, bajados en ATP, bajados en reducción de cargas, aunque coincido con Ernesto que la reducción de cargas no tiene un efecto porque no las pagan, fruto de la emergencia sanitaria, o por lo menos muchos no las pagan, pero económicamente es importante, es el 95% de reducción de cargas del CIPA, reducción de la alícuota de impuesto al cheque, a débitos y créditos. Esto es un paquete muy importante que es el bastón o si se quiere las muletas que han tenido hasta ahora. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, tanto con las obras sociales, casi, ya sea con el módulo COVID, tratando de fijar para que tengan un piso al menos de discusión para el pago con clínicas y sanatorios. En todas las resoluciones que hemos sacado, hemos explícitamente puesto que debía ser trasladado a los prestadores. En el último aumento con prepagas, la condición y el acuerdo fue que se iba a trasladar el aumento íntegro a los prestadores. Es decir, estamos muy preocupados por el sistema de prestadores. Esto no quiere decir que no estemos preocupados por el sistema de los financiadores. Es cierto, como bien decían recién, que los financiadores tuvieron un respiro muy importante desde los meses de abril hasta
agosto, septiembre, después ya empezó a levantar la demanda nuevamente, pero igual todavía sigue muy, muy por debajo de lo que es normal. Por supuesto, todo el mundo se justifica con ahorros para cuando explote esa demanda, supuesta demanda contenida que hay. Yo creo que es una excelente oportunidad esta, tanto para pacientes o consumidores como para la oferta, para fijar algún otro piso en la demanda y evitar esa sobreprestación permanente a la cual estamos acostumbrados los argentinos. Por ahí, con este impasse de tantos meses, nos acostumbramos a requerir menos servicios o ir menos al médico, y la explosión de la demanda contenida no sea tanta. Esto, en términos generales, es lo que coincidimos todos. Déjenme ahora contarles un poquito en qué estamos y dónde vamos. Espero que este sea la última actualización del PMO. Espero que el año que viene, para esta fecha, estemos discutiendo el valor de una canasta básica de servicios, que sea integral, que sea universal, que no sea solamente la sigla que obliga a obras sociales nacionales y prepagas, sino que sea una canasta que permita hacer una política sanitaria de Estado y que sea un derecho para todos los argentinos y una obligación para todos los financiadores y fundamentalmente para el Estado. Acá se da una paradoja, que es que quienes deciden que se incorpora al PMO en sus provincias o en sus jurisdicciones no se hacen responsables. Es decir, es como permanentemente cargar en el PMO, con una falta de, quizá culpa de las sucesivas gestiones, y me incluyo, con una falta de docencia muy grande o de información muy grande. Yo me propongo que todo esto que estamos hablando, querer reunirme con los diputados de las comisiones de salud o los senadores para contarles realmente cuál es el estado del sistema, porque yo estoy seguro que no hay irresponsabilidad, hay falta de información tal vez, y los problemas de gestión que hablaba Rubén hace minutos nomás, hacen que todo el mundo crea que sobra la plata en el sector, y entonces por prejuicio o por un prejuicio malentendido, tanto en prepagos como en obras sociales o en obras sociales sindicales, se ve solamente el crecimiento. Entonces, si los prepagos hacen 2 torres Juan B. Justo, están llenos de plata, pero ese es un prepago. Nosotros en la Super tenemos registrados 650 prepagos, que son prepagos que solucionan los problemas de muchos pueblitos del interior del país y que no están en condiciones de hacer 2 torres. Es decir, cuando uno habla de OSECAC, está hablando de OSECAC, pero cuando uno habla de la industria, no quiero estigmatizar a ninguna en especial, pero de obras sociales mucho más chiquitas, el tema se complica bastante. Con respecto a la canasta, les cuento que estamos trabajando con un equipo conformado por consultores locales e internacionales, junto con la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud, y junto a la Red Criteria y del Banco Interamericano de Desarrollo, en justamente el desarrollo de una canasta. Estamos partiendo del análisis integral del PMO actual, y la propuesta es que con una lógica concéntrica comencemos a delinear, definir prestaciones desde el primer nivel de atención e ir subiendo la escala hasta las prestaciones de mayor complejidad, hasta alcanzar la cobertura universal.
Este es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, es un trabajo que vamos a terminar consensuando con todos los sectores, un trabajo donde Rubén sé que estuvo participando también en algunos de los talleres que ya hemos hecho. Esperamos que hacia fin de año tener una idea más acabada de las distintas etapas que vamos a ir cubriendo. No creo que podamos satisfacer lo que están pensando muchos cada vez que hablamos de modificar el PMO. Como el PMO vale lo que ustedes dicen, que coincide con los números que nosotros tenemos, gaucho más, gaucho menos. El ingreso promedio por afiliado es lo que tenemos. La propuesta fácil que hacen todos es: tenemos que recortar prestaciones en el PMO. Tenemos que bajar prestaciones en el PMO. Y nosotros podríamos eliminar el PMO, pero no podemos cambiar la Constitución. Y el derecho a la salud va a seguir rigiendo. Y entonces lo único que vamos a hacer es, en vez de tener los niveles que tenemos hoy de judicialización, lo vamos a cuatriplicar. Lo que tenemos que hacer con el PMO, además, es de priorizar las prestaciones, establecer claramente guías de atención clínica para aquellas prestaciones que lo requieran, protocolos a cumplir. Y lo que tenemos que empezar a pensar que prestadores y financiadores tienen que trabajar juntos. Yo les vengo diciendo a todos que la Toyota no hace un auto si el señor que hace un tornillito en no sé, en Ituzaingó no le entrega el tornillo. Y acá no hay financiadores si no hay prestadores. Y vamos camino a quedarnos con muy pocos prestadores. Estamos realmente tratando de integrarnos mucho con el sector público. Yo creo que hay muchas provincias en las cuales tenemos... la seguridad social no tiene por qué usar por default el hospital público como se usa hoy. Yo creo que, además, la pandemia lo puso de manifiesto, que la integración es posible. Estamos mejorando totalmente el sistema de pago al hospital público para que el hospital público cobre dentro de los 40, 45 días. Cuestión de que podamos no solo bajar, porque el hospital público también tiene que entender que depende de un presupuesto y tiene todos sus costos fijos atados a ese presupuesto, con lo cual lo que tendríamos que discutir son los costos variables, y esto podría mejorar un poco la situación. Por el lado de los ingresos, el planteo que ha hecho Rubén Roldán no se soluciona. Cada punto en los aportes y contribuciones que se pueda aumentar son 170, 180 pesos. Y la brecha que nos acaban de mostrar es superior a los 1.000 pesos. Y porque estás tomando, Rubén, los aportes y contribuciones de AFIP, no le estás sumando monotributistas, no le estás sumando monotributistas sociales, ni auxiliares de casas particulares, porque si no, ese ingreso promedio todavía es mucho más, es más bajo. Parece mentira, pero hay posibilidades de que sea mucho más bajo. Y además tenemos el conjunto de las obras sociales, donde las obras sociales de dirección o de ACE y otras levantan bastante los promedios. Cuando uno esto lo desagrega por quintiles, el ingreso promedio, o cuando dice saco la de dirección y trabajo solamente con las sindicales, uno dice, pero ¿cómo se puede dar salud? ¿Cómo es que se sostienen? Entonces, yo le digo, un punto, lo manejaron recién muy bien y lo dijeron muy bien, es el nivel de los aranceles, el nivel de los honorarios médicos y el nivel de los salarios del personal de sanidad. Esto es la variable de ajuste. Como bien dijeron, la variable de ajuste no son los medicamentos, ni es la tecnología que crece y crece. La variable de ajuste
es la parte más débil en el tema. El segundo punto, nosotros a partir de hace 3, creo, o 4 anticipos de Sur, exigimos para hacer la transferencia que estén al día con los estados de origen y aplicación de fondos, que teníamos muy pocas que lo cumplían y la mayoría tenían 1 o 2 años de atraso. Entonces ahora no se le transfiere si no están al día. Se pusieron absolutamente todas las obras sociales al día y llegamos a la conclusión que el sistema tiene un pasivo corriente estoy hablando, que son las deudas de corto plazo, de 107.000 millones de pesos. Estos son casi 4 recaudaciones completas. Entonces, esta es la manera que el sistema se está bancando esta diferencia. En esto, cuando uno mira y dice, pero ¿cómo puede ser? El 60% de las obras sociales debe en su pasivo corriente más de 5 recaudaciones, el 60% que cubre al 80% de los beneficiarios. Evidentemente, esto está repercutiendo obviamente en todo el sector prestacional y también nos muestra que tenemos que trabajar más en los egresos que en los ingresos. En los ingresos vamos a trabajar, vamos a seguir poniendo en todas las oficinas de la decisión del Poder Ejecutivo la necesidad de mejorar ingresos, pero tenemos que trabajar con los ingresos. La política de medicamentos, de compras conjuntas, es una herramienta que puede mejorar. Creo que Rubén Roldán mencionó el tema de la atomización del sistema. Nosotros cerramos los primeros días que me hice cargo, cerramos el RENOS y el RENEM, aprovechando la emergencia. Tenemos que modificar el artículo 1 de la 23660. No se puede seguir sumando obras sociales al sistema porque no se suman beneficiarios. Desgraciadamente, se pesca en una pecera. Entonces, aún aquel que me venga a decir, como ayer me planteaban, de un gremio que tiene todas las condiciones, que tiene buenos salarios y que puede tener una buena obra social, va a debilitar a la obra social que le saque eso, pero en síntesis todo lo que quieren es una oficina de promoción para derivar una prepaga. En este sentido creo que no solo el cierre, sino que el análisis que estamos haciendo de obra social por obra social, con el endeudamiento, con la cantidad de afiliados, hay obras sociales de menos de 1.000 afiliados. Bueno, ustedes saben, el 60% o el 50% de las obras sociales tiene el 3% de beneficiarios. La calidad de esos beneficiarios, muchos de ellos son jubilados, población añosa, son personas de monotributistas sociales, para sentarnos en una mesa y empezar a buscar de qué manera, sin atropellar, sin perder, sin que pierdan esa identidad sindical que tanto defienden y que yo admiro, ver cómo podemos hacer uniones, fusiones, convenios de cooperación, cómo podemos hacer que tengan esa economía de escala que recién planteaban. Este es el tema, la verdad, que más me desvela y el tema central porque es el más difícil. Esto no quita que hemos enviado, y tiene la FIP ya hace más de un par de meses, una modificación al régimen de monotributo, dándole progresividad y obligando a la incorporación del grupo familiar desde el primer momento que se afilia
y no esto de afiliar de a uno en la medida que se va necesitando atenderlo. Estamos trabajando muy duro con la ANDIS, todo el mundo coincide en que la educación, el transporte no son prestaciones de salud que tenga por qué hacerse cargo. Hoy prácticamente 1/3 del Fondo Solidario es integración. De ese tercio, que son unos 2.500 millones mensuales, de ese tercio, el 80% es educación. El 20% solo son prestaciones que uno puede considerar prestaciones de rehabilitación, prestaciones de salud. Esto lo tenemos que corregir. Hace 20 años que lo decimos desde la 24.901 para acá y no se ha podido, pero en algún momento tenemos que decir basta. Soy consciente que Sur hay que modificarlo. Sur tiene el otro tercio del Fondo Solidario. Pero cuando uno llega cree que puede hacer maravillas. Entonces dije, no puede ser que estemos pagando medicamentos a precios del 2016. Y esto es lo que estamos haciendo, estamos reintegrando 15%, 20% del valor. Un año después, pero... Entonces dije, actualicemos, a ver, hagamos un simulacro, ¿qué pasa si actualizamos a valores de hoy lo que hoy cubre Sur? No estoy hablando de Nursinensen, no estoy hablando de drogas nuevas, lo que hoy cubre Sur actualizado a los precios que hoy están pagando las obras sociales. Y necesitamos otro tercio de, si lo queremos hacer. Son 26.000 millones de pesos lo que saldría al año actualizar los valores de Sur. Esto no hay ninguna duda, sumado a las nuevas drogas, que tenemos que pensar que el Estado sí o sí se tiene que hacer cargo de un fondo de medicamentos. No. Además es la forma más transparente que el Estado pueda tener para poner plata en este sistema, porque este sistema es administrado por obras sociales sindicales, obras sociales de dirección. Entonces es muy difícil que uno piense que el Estado le tiene que transferir. El Estado tiene que hacer un fondo de medicamentos. En eso estamos trabajando. Y por último, como me parece, para tomar las 4 o 5 cosas más importantes, estamos trabajando en un proyecto de ley que estamos próximos a elevar para generar un procedimiento de reclamo por ley previo a la judicialización. Una especie de seclo, una especie de ámbito de discusión con dictámenes de especialistas, sea la ACNE en un futuro, sea la CONETEC hoy, pero que sea como un paso previo legal a la judicialización. Esto no va para la judicialización, porque al que le digan que no, igual va a ir a la justicia, pero va a llegar más información, mejor información a los jueces y se van a resolver muchas cosas antes, porque también es cierto que muchas cosas que se judicializan no debieron haberse judicializado, porque el beneficiario tenía derecho y tenía razón. Esto pasa en muchísimos casos. Pero bueno, esta es un poco un resumen, no quiero tampoco excederme demasiado de cómo veo el sector, y coincido, vamos a entrar en una crisis de prestadores y de financiadores muy, muy fuerte. Muchas gracias, superintendente, por su claridad. Muchas gracias a los panelistas que nos han acompañado. Gracias y salud por su permanente preocupación en estos temas, y a ustedes, a todos ustedes, por el interés que han manifestado en esta presentación. Les quiero recordar finalmente que a los inscriptos les vamos a remitir un PDF con el tema que se ha tratado en el día de la fecha. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches.